Hace más de 4 años me encontraba viviendo una situación muy complicada a nivel psicológica, emocional, diría yo a nivel física también. Estaba viviendo muchas enfermedades, también me sentía muy cabizbaja en todo aspecto. Había caído por completo en la adicción del alcoholismo, en la que estuve más de 10 años, todos mis veintes, hasta hace 2 años, que tomé la decisión de volver a llamar a Dios a mi vida y a cederle todo el control de ella. Mi nombre es Jackie y hoy quiero compartir contigo cómo ha sido este proceso de volver a Dios y cómo hoy puedo decirte que me ha transformado por completo la vida el cederle a Él el control. Y es que muchas veces que nos alejamos más de Dios por lo que escuchamos de otros que por nuestra propia experiencia. Déjame decirte que a veces la arrogancia, la soberbia y el pensar que nosotros podemos con absolutamente todo nos va alejando poco a poco, y esto no es nada más que el ego para alejarte de la fuente de donde todos venimos. Y también déjame decirte que algo que ha obstruido bastante es pensar que Dios es un señor con barba que está en el cielo, haciendo un proceso de discernimiento entre tú sí, tú no entras al reino que he preparado. Esto también es muy importante saberlo porque como adultos es nuestra obligación, nuestra responsabilidad replantearnos absolutamente todo lo que se nos ha planteado desde niños. Eso también se relaciona mucho con el pensamiento crítico. Por ello, déjame decirte que no te hablo desde ningún punto religioso, sino desde un punto de vista general, donde te quiero compartir mi experiencia, porque yo lo estoy viviendo en carne propia y créeme que me había alejado muchísimos años de Dios. De hecho, nada más lo mencionaba o lo decía por decir, pero no era algo que realmente sentía. Hasta que, te repito, estuve más de 10 años en la adicción del alcoholismo, traté de hacer todas las cosas a mi manera, me enfermaba muchísimo, pero muchísimo. Siempre tenía problemas de mi intestino, de mi colon, cualquier estrés que sentía en mi trabajo o cualquier proyecto que iniciaba, ese estrés se presentaba en mi cuerpo como forma de enfermedad. También considero que venía arrastrando muchísimas cosas, heridas, traumas de la infancia y que no había podido sanar y mucho menos lograr esa parte de la sanación y el perdón con mis padres, cosa que hoy me siento sumamente bendecida porque puedo decirte que mi relación con ellos es otra. Y ahora sí, ¿cómo fue ese volver a Dios? Déjame decirte que no se da de un día para otro. Sin embargo, creo que este cansancio emocional que vas arrastrando durante los años sí repercute y simplemente un día tu cuerpo colapsa, tu mente colapsa, tu alma colapsa. Y muchos viven lo que denominan también la noche oscura del alma. En mi caso fue una serie de eventos que fueron ocasionando que yo sintiera mucha tristeza acumulada, falta de sentido, y a pesar de que yo siempre he sido una persona muy alegre y muy feliz, muy agradecida, sentía que algo le faltaba a mi vida, sentía como un hueco y no sabía qué era, porque relativamente tenía todo lo que en algún momento pude llegar a soñar, un trabajo, una pareja, sueños, metas. Sin embargo, sentía que algo le faltaba a mi vida y sobre todo que carecía de algo más. Esto me llevó a replantearme qué es lo que estaba haciendo con mi vida, aunado a que no podía dejar esa adicción del alcohol y realmente nunca me lo había propuesto de forma seria. Simplemente decía que iba a disminuir su consumo o que me iría alejando poco a poco, de manera gradual, aunque recordemos que esto no pasa. Hasta que un día, cansada de toda esa vida que llevaba con malos hábitos, invertía muchísimo tiempo en mis redes sociales, me comparaba con otros, buscaba la aprobación de otros y esto me mantenía muy desgastada a nivel emocional y psicológica. Hasta que un día yo fui quien, a mi modo, con mis propias palabras, hablé con Dios y simplemente le dije: si tú existes, hazme saber que tienes algo para mí, hazme saber que tú también tienes un plan y una misión como escucho de todo mundo y que yo también tengo ese plan, esa misión que cumplir en este plano. A los días siguientes no pasó nada. Esto no es como en las películas de que un día a otro pasa algo grandioso a tu vida. De hecho, a veces la respuesta de Dios llega sigilosa, pero llega en el momento exacto. Días después o semanas después de esta plática que yo tuve con él a mi modo, pero de forma muy humana, quebrándome y abriéndome ante él, rindiéndome por completo, yo recuerdo que en mi mente empezaron a aparecer imágenes de libros, empezaron a aparecer ideas de acercarme poco a poco a los libros, cosa que en mi vida había hecho. Yo no hice mucho caso, pensé
que era, no sé, lo estaba relacionando a algo del trabajo o de mi estudio, y días después mi hermano llega con un libro a casa y dice que su jefa de su trabajo de aquel entonces le había estado insistiendo mucho que leyera un libro, y esto me resultó impactante. Nunca voy a olvidar ese libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Brian Weiss. Y bueno, al final yo fui quien terminó leyendo ese libro en un par de días, y eso era algo sorprendente porque yo jamás había leído por voluntad propia, siempre lo había hecho por mi trabajo, pero no por gusto. Entonces, al término del 2022, yo inicio con un pensamiento que es, voy a empezar el 2023 con un reto de lectura de leer 4 libros por mes. Esto parecía algo imposible, sin embargo, lo hice. Y no, tampoco fue que en el primer o en el segundo libro yo ya sintiera esas ganas de volver a Dios o ese amor infinito de Dios, pero sí pasó algo en mi vida, y es que cada libro es como si hubiera quitado poco a poco esa resistencia que yo tenía a creer en algo superior o a confiarle por completo todas las áreas de mi vida o a entregarme por completo siquiera. Así que pasó ese año de reto de lectura, y al siguiente vivo una experiencia espiritual en la que me alejo por completo del alcohol. A partir de este momento, yo empiezo a sentir coherencia por primera vez en mi vida, es decir, todo se alineaba entre lo que sentía, lo que pensaba, lo que hacía y lo que decía. Y es que yo anteriormente, cuando me inicié en el mundo del desarrollo personal, ya empezaba estos hábitos, pero no había soltado esas adicciones que seguían siendo ese tropiezo para mí. Entonces, una vez que dejo el alcohol y demás adicciones, empiezo poco a poco a sostenerme. Tenía mucho miedo de hacerlo, sin embargo, me doy cuenta que poco a poco empecé a experimentar ganas de saber un poco más. Mi padre me había regalado una Biblia que yo jamás había leído, y empecé leyendo un par de renglones. A veces no me gustaba lo que leía, la volví a cerrar y la volví a dejar ahí por semanas, hasta que poco a poco le fui pidiendo a Dios. Y es que un día escuché una frase que decía: pidan y se les dará. Y esto no se refiere a lo físico, sino se refiere a conocimiento, a sabiduría, a ese saber a lo que se refiere la palabra a través del espíritu, porque el espíritu también obra. Y fue ahí donde inicié a acercarme poco a poco, empecé a regresar a la iglesia, a las misas, sobre todo a escuchar, aunque estaba en ceros, no sabía absolutamente nada, pero ahora déjame decirte que 2 años han pasado, quizá un poco más, desde que decidí cederle todo el control de mi vida, y apenas si puedo creer todo lo que él ha hecho en mí, esta persona en la que me está transformando, estas ideas que ahora tengo, esta conciencia, el saber que todos esos años que me alejé no fueron más que para entender que si no experimentas la oscuridad, no te vas a dar cuenta de que la luz siempre ha estado en ti. Creo que a veces con los errores que cometemos pensamos que Él no va a tener perdón para nosotros, pensamos que no somos dignos de Él, pero déjame decirte que Dios siempre está con los brazos abiertos, dispuesto y esperando a que vuelvas a Él. Hoy puedo decirte que siento una alegría inmensa en mi alma. He alineado todas las cosas y proyectos de mi vida y le he cedido a él el control de cada una de ellas, y él ha hecho cosas maravillosas, y hoy no puedo decir más que deseo con mi alma que te pase lo mismo. Deseo con mi corazón que sientas esa necesidad de acercarte a él, de pedirle, porque él nos escucha, y sobre todo que comprendamos que Dios no es algo externo, no es algo que esté fuera, sino como Jesús lo mencionaba, el reino de Dios está dentro de vosotros. Es decir, nosotros tenemos ese reino dentro de nosotros mismos, que para mí lo asocio mucho a un estado de conciencia en el que abunda la plenitud, la unidad, el amor, la compasión, la bondad y absolutamente todas esas emociones que nos conectan con el ser más superior, que acuérdate que Dios es espíritu, Dios es amor, y estamos a veces tan enfocados en las cosas materiales que podemos palpar a través de nuestros sentidos, que se nos hace difícil
creer en algo que no podemos ver. Sin embargo, también como propio Jesús lo mencionaba, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Entonces, hoy te quiero compartir este mensaje, uno de mis favoritos, por supuesto. Espero de verdad que te guste, que te ayude y sobre todo, te repito, que a una sola persona que le llegue y le despierte esa necesidad o esa curiosidad por acercarse a Dios, habré cumplido mi propósito. Muchísimas gracias y recuerda, por favor, seamos luz e inspiración para los otros. Hasta la próxima.